Si os soy sincero, he sido muy vago gran parte de mi vida. Tengo la suerte de poder decir esto ahora porque ya no me considero así. Creo que he mejorado muchísimo a lo largo del tiempo, con mucho esfuerzo, obviamente. Así que si te encuentras en esta situación de que prefieres el placer instantáneo, que tu mente te dice lo que es realmente correcto y aún así prefieres hacer lo más fácil, creo que este vídeo te puede dar otro punto de vista y otras herramientas que usar para conseguir hábitos y de esta forma poco a poco ir consiguiendo cosas buenas y hábitos correctos para que te sientas mejor, ganar autoconfianza, ser más productivo o productiva, etc. Entonces yo os lo digo por experiencia propia porque he sido muy vago en los estudios, estudiaba entre poco y menos, prefería jugar a Play todo el día o quedar con los amigos y yo sabía que en mi mente había una voz que me decía, tío, esto no es lo correcto. Enfócate en esto, enfócate en esto. Y hasta que no escuché esta voz y encontré un propósito, no sabía en qué enfocarme. Es muy importante tener un propósito porque a través de ahí, de ese propósito, tienes un objetivo y puedes dar unos pasitos concretos para llegar a él. Así que hoy vamos a ver técnicas para conseguir hábitos, cómo empezar a conseguir hábitos poco a poco para a la larga crear hábitos mejores a largo plazo. Así que la pregunta es, ¿eres tú una persona vaga y quieres realmente cambiar tu vida? Digo realmente porque si no quieres cambiar realmente, no lo harás. Vamos a ello. Vale. Como en el vídeo de situaciones difíciles y cómo superarlas, tengo apuntados aquí algunas de las técnicas que me han ido bien a mí para poder empezar a crear hábitos. Obviamente estas técnicas me han funcionado a mí y son para daros más opciones en el caso de que queráis probarlas y creo que os pueden ayudar a empezar a crear hábitos. Así que vamos a ir una por una, vamos allá y a ver qué tal os parece. Una de las técnicas que más me ayudó a mí en su momento fue el hecho de hacer pequeños pasitos. Como os dije, esta era una de las pepitas que dejé en el vídeo de momentos difíciles. Hacer pequeños pasitos, hacer acciones que sepáis que no os llevarán tampoco un gran esfuerzo, que os den pereza, pero que sepáis que no os llevarán un gran esfuerzo y podáis hacerlas. Por ejemplo, hay una norma o hay una marca concreta que es haz las acciones sí o sí que te lleven menos de 2 minutos. Si te lleva una acción menos de 2 minutos, intenta hacerla. De esta forma vas a conseguir haciendo acciones pequeñas que a la larga van a ser mayores. ¿Por qué? Porque al decir sí a una acción pequeña y al ver que las haces, tu cabeza te va a recompensar por ello porque te vas a sentir bien por hacerla. Al final vas a terminar haciendo tareas que a lo mejor te cuestan 10, 15, 20 o 1 hora porque te das cuenta de que para ti es mucho más beneficioso y más satisfactorio. Así que es una de las mejores técnicas hacer pequeños pasitos y acciones que sean fáciles y aunque den pereza, intentarla. También empezaréis a ganar fuerza de voluntad, que es muy importante y es lo que realmente os hará seguir adelante en el caso de que no haya motivación. Otra técnica que tengo aquí apuntada es el hecho de dividir las tareas por partes. Y diréis, ¿a qué te refieres? Vale, por ejemplo, yo al gimnasio, cuando voy, tengo unos ejercicios marcados. Cada ejercicio sería una parte de la tarea completa, que es el entrenamiento. Lo que hago yo es dividirlo y hacer al inicio las tareas más difíciles. Hay un libro que se llama Trágase ese sapo que vendría a explicar un poco esto. Es el hecho de empezar haciendo las tareas más difíciles y dejarte las más fáciles para el final, porque así tienes un recorrido mucho más fácil y cuando tienes más energía la gastas haciendo lo difícil y cuando tienes menos energía luego estás haciendo lo fácil. Creo que esto os puede ayudar también en trabajos de la universidad, lo que más os cueste. Aún así, si veis, por ejemplo, que estáis trabados en algo, por ejemplo, en un trabajo de universidad, intentad hacer las otras tareas y cuando vayáis que os van saliendo, al final vais a hacer la otra porque os va a inspirar y os va a salir. Así que esta es otra técnica que os puede ir bien. Vale, otra técnica, por ejemplo, es en el caso de tareas muy tediosas, como estudiar. Se me hacía muy pesado a mí estudiar, así que descubrí esta técnica muy tarde para mi época estudiantil, pero bueno, es la técnica Pomodoro. ¿Qué es la técnica Pomodoro? La técnica Pomodoro lo que es marcar unos tiempos para estudiar y para descanso. Es decir, por ejemplo, hago 50 minutos de estudio y 10 minutos de descanso. Esto te permite tener una recompensa después del estudio y además te permite relajarte. Recomiendan a la hora de hacer este descanso que no utilices ni el móvil, ni el ordenador, ni nada. Simplemente que vayas, tomes un poco de agua, te toque el aire,
cosas así, descanses, cierres los ojos y esto te ayudará a reactivarte y a recompensarte por haber estudiado durante 50 minutos seguidos. En este caso podéis hacer de 30 y descansos de 5 minutos y cosas así. Ahora vamos a hablar de otra técnica que sería eliminar los obstáculos. ¿A qué nos referimos con esto y qué ejemplos voy a poner? Si por ejemplo estamos haciendo una dieta o queremos adelgazar o queremos comer mejor, lo que deberíamos hacer de forma instantánea es intentar eliminar poco a poco las cosas que nos pueden perjudicar. Por ejemplo, yo lo que hacía era, yo fui a un extremo muy grande, pero yo sustituía cada vez que me apetecía un helado, me comía una manzana y diréis, hostia, esto es muy duro. Vale, si no podéis hacerlo así, por ejemplo, y tenéis en casa paquetes de galletas, cereales, no sé qué, pues lo que haría yo es eliminar gran parte de estas cosas y dejaros algo que os guste. Por ejemplo, hay gente que le gusta después de cenar un trozo de chocolate. Pues eliminar el resto y después de cenar comeros una tablita de chocolate, pero solo una tablita. Esto os permitirá daros una recompensa por haber eliminado todo lo otro y además tener esto hasta que os veáis con suficiente fuerza de voluntad y eliminéis esto y a lo mejor al final de la cena yo por ejemplo me como un yogur natural. Y así he eliminado el chocolate y los azúcares procesados, por ejemplo. Entonces, pues bueno, ir eliminando poco a poco estas cosas, al no tenerlas a la vista, ni saber que puedes tenerla y conseguirla instantáneamente, te va a permitir olvidarte de ello y de esta forma poder superar o crear el hábito mucho antes. Y finalmente, otra técnica que a mí me ha ido muy bien para los trabajos de la universidad, que a mí me decían los trabajos con 1 mes y medio de antelación o 1 mes de antelación, lo que hacía yo era, me costaba muchísimo empezar los trabajos, ¿vale? Esto lo digo para tareas que os cueste muchísimo porque tenéis que inspiraros, no sabéis cómo empezar a hacer el trabajo final de grado y todo esto. Yo lo que hacía era, empezaba, ponía un día empezaba y lo que hacía ese día simplemente era poner el título del trabajo. Ya está. El título y me iba, y hasta el día siguiente. El día siguiente, si me sentía más inspirado, hacía el índice. Y ahí tenía la estructuración del trabajo. Entonces ya sabía ir punto por punto. El siguiente día hacía uno de los puntos. El siguiente día otro de los puntos. Y con 1 mes, trabajaba a lo mejor media hora al día o 1 hora al día. Bueno, al inicio mucho menos porque hace solo el título y el índice. Trabajaba media hora o 1 hora al día. Y si me sentía inspirado y seguía trabajando. Y al final terminaba sacando todo el trabajo con 1 semana de antelación. Por eso es muy importante las tareas tediosas que os puedan salir en la vida, si vais con tiempo, os las podéis dosificar y de esta forma se os hacen mucho más amenas. Tenéis tiempo y todo esto. Hay mucha gente, como yo hacía al principio, que utilizaba el tiempo para empezar la tarea al final del todo y alargarla, hasta que descubrí que haciéndolo así voy mucho más tranquilo, mucho menos agobiado obviamente, y termino haciendo el trabajo mucho mejor porque encuentro errores, me da más tiempo para pensar, tengo días de inspiración que me pongo a trabajar 3 horas y así. Así que estas son las técnicas que me han ido bien a mí para empezar hábitos. Vale. Para terminar, quiero recomendaros 2 libros. Uno es Hábitos Atómicos y el otro es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Creo que los hábitos son una parte muy importante para alcanzar el éxito en tu vida y la felicidad máxima. Los hábitos te permiten a ti mismo demostrarte que eres capaz de todo, que puedes hacer cualquier cosa con un orden y controlando, gestionando tu mente, tus emociones, tus impulsos, etc. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que hay gente que, por ejemplo, como yo, lo ha conseguido, ¿por qué no lo harías tú? Si realmente crees que quieres hacer un cambio, inténtalo, no te cuesta nada. Te he dado algunas de las técnicas para empezar que creo que son más que correctas y fáciles para poder iniciarte en el mundo de los hábitos. Aprovecha la oportunidad, de verdad. Vas a ver cómo cambia tu vida y al cabo de 1 mes me vas a decir, tenía razón de que te puede cambiar la vida el hecho de tener hábitos. Porque a partir de ahí vas a ver muchos más beneficios y vas a crear acciones en tu vida que te van a beneficiar en el largo plazo. Sobre todo, acordaros del largo plazo. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que intentéis dar un cambio en vuestra vida, que realmente queráis hacer un cambio. Si realmente no lo queréis hacer, os va a costar muchísimo. Tiene que estar aquí dentro el dolor y queréis cambiarlo hacia la felicidad. Un besazo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.